amigas que están de vacaciones acá en Uruguay. Ajá. Y tenemos a dos amigos aquí en la ciudad de Montevideo, que son alemanes, pero que se vinieron a vivir en Montevideo hace un poco más de un año. Los conocemos de un trabajo de solidaridad con Centroamérica que hicimos juntos durante unos años en Múnich, en Alemania. Vinimos acá porque ellos nos contaron del grupo de memoria que trabaja aquí y cada una de nosotras tiene su historia personal con ese tema de la memoria. ¿Qué se sabe en Europa de lo que ocurrió aquí? Es difícil que decir, yo pienso que la mayoría de la gente no sabe nada de lo que pasó, pero la gente que tiene que ver con Latinoamérica, todos conocen la historia de las dictaduras militares de América del Sur. Y también había desde los años 70, cuando yo era niña, llegaron los primeros chilenos, por ejemplo, a Alemania, que estaban en el exilio. Y ahí en los grupos de izquierda y de solidaridad con Latinoamérica creo que se sabe de ese tema que había en los años 70, 80. Y también como nuestro país también tiene su historia muy conocida y muy particular de la necesidad de trabajar un tema histórico y qué influencia tiene en la sociedad actual. Nos interesa en general cómo hacen en otros países, ¿no? Habitualmente cuando se piensa en violación a los derechos humanos se lo pone a lo que pasó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial como el peor ejemplo quizá. ¿Qué secuelas quedan en la Alemania de hoy de aquel periodo? La memoria histórica después del nacionalsocialismo, ¿se dice así? Sí. Y ha empezado en Alemania con un gran silencio, hay que decirlo, que en los primeros años después de la guerra no se hablaba de eso. Y no se veían las víctimas y se integraban los que habían cometido crímenes, se integraron a la sociedad alemana, con algunas excepciones, pero la mayoría podían continuar con su vida anterior. A veces la historia actual del Uruguay. Sin que les pasaba nada. Eso eran los primeros años. Después la cosa cambió un poco. Und es waren vor allem die Überlebenden, die eben gefordert haben, dass gedacht wird, dass Täter bestraft werden, dass Gedenkorte entstehen. Und es hat dadurch aber auch sehr lange gedauert, bis sie sozusagen das durchsetzen konnten. Y al inicio fueron sobre todo los sobrevivientes que exigieron que hubieran lugares de memoria, que se hablara de la historia, que hubieran lugares donde memorizar sus experiencias y las víctimas que había. No, le preguntaba esto porque justamente aquí en el Uruguay está instalado el discurso de que eso pasó en los años 70 y que la generación de ahora no tiene nada que ver y que es mejor dar vuelta a la página y no pensar en eso. Digo, ustedes que ya lo vivieron, ¿cuál es la experiencia que pueden transmitir? Bueno, quizás como ya hace 70 o más, 75 años, que desde el fin del nacionalsocialismo, eso tenía diferentes periodos. Al inicio la gente solo quería avanzar y no quería hablar de la historia por nada. Y después surgió una debate en la sociedad de que se debería conocer un poco, se debería conocer más de la historia, se debería investigar más y que se debería hacer juicios. Y ahora, eso es mi impresión, se cambió también un poquito al otro lado, que más que todo los jóvenes, quizás no más que todo, pero también los jóvenes piensan que ya saben todo, que ya está demasiado, que ya ven muchas películas en la escuela, el tema está en varios
materias, no, ¿cómo se dice? Varias Sí, clases, más materias. materias. Y la gente, bueno, hay como un discurso que la historia del nacionalsocialismo está por todos lados, pero en realidad la gente no sabe mucho, solamente tiene la impresión que sepa, pero no sabe, y por eso es un poquito difícil ahorita que el interés está muy, bueno, hay interés, pero también está un poquito, sí, disminuyendo. O quizás con los jóvenes está un poquito diferente, no sé. Ella que trabaja con jóvenes en la educación o en seminarios sobre el nacionalsocialismo, piensa que hay mucho interés entre los jóvenes, los que vienen a sus seminarios, pero que la perspectiva está cambiando. Nuestra generación todavía conoce a sobrevivientes y ha podido hablar con ellos y ver de cerca sus historias y cómo lo vivieron. Y en la nueva generación tienen otras preguntas más generales tal vez, y está cambiando. Yo quería añadir que la sociedad alemana piensa que ha hablado mucho sobre el nacionalsocialismo, pero siempre hay temas que nadie ha hablado hasta ahora. Por ejemplo, hay algunos, ¿Como cuáles, por favor? hay algunos ministerios que han empezado a investigar su historia, sobre todo postguerra, los grandes nazis que podían seguir trabajando en los ministerios, por ejemplo, y eso ha empezado hace, o todavía están investigando, todavía no ha terminado. Siempre hay algunos aspectos que no se han hablado, sobre todo cómo una gran parte de la sociedad alemana ha participado en los crímenes. Se ha hablado bastante de los sobrevivientes, de las víctimas, pero eso de hablar sobre los que eran los... sí, ha durado mucho tiempo, 50 años. Tal vez más. Atrás de las violaciones de los derechos humanos también están las violaciones económicas, que quizás es la de que menos se habla. ¿Cómo está ese aspecto? Porque también hubieron atropellos en cuanto a la economía, no solo de las personas, sino también de los países. Sí, y el Estado alemán siempre ha sido muy... no ha sido muy listo a pagar indemnizaciones a los países que han sufrido daños durante la guerra, o también porque los alemanes han matado a una gran parte de la población. Y se han hecho algunos fondos individuales de indemnización, pero esa discusión continúa. ¿Cuánto les debemos a los países europeos en realidad para indemnizar los daños económicos? Y hay una situación, no conozco muy bien, tú tal vez mejor, pero todavía no tenemos un tratado de paz. Y siempre se dice, la situación jurídica es un poco no muy clara. El Estado alemán dice, hemos pagado lo que teníamos que pagar, y hay otros países que dicen que no, y siempre hay también procesos jurídicos sobre eso, pero no se ha indemnizado todos los daños, eso sí es seguro. Después de todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial y de todos estos años, Europa, o por lo menos algunos países de Europa, parecen haber dado un giro hacia la derecha. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene desde la visión de ustedes, del europeo? Seit 45 man jetzt ja feststellen kann, dass im Moment zumindest die europäischen Länder ganz schön recht Druck machen, an was unsere Perspektive da drauf ist. Yo diría que es muy... Sí, nos causa mucho miedo. Por ejemplo, en Alemania hay un partido nuevo que se llama AfD, y que fue elegido al Parlamento Nacional y que está también en casi todos los parlamentos regionales más que todo. Y ellos están bien muy derechistas, y ellos están muy racistas,
luchan en contra de migración, luchan en contra de gente que vive en Alemania desde hace muchos años, pero que ellos les dicen que no sean alemanes. Consideran que no son alemanes. Sí, sí. Y ellos también con respecto a la historia, ellos quieren que no se hable más de la historia, y se refieren positivamente también a partes de la historia del nacionalsocialismo. Y eso hace que también gente que quizás no pertenecen a ese partido y quizás no les han elegido, pero que piensan de una manera, también de una manera racista o algo así, que ellos dicen lo que antes pensaban quizás, pero no se podía decir, pero ahora se cambia el clima de la sociedad en cuanto a muchos aspectos de libertad, de solidaridad, de cosas importantes. Y ellos sí, causan un clima bien difícil y peligroso más que todo. También es muy difícil ver cómo los partidos tradicionales, digamos, reaccionan a este partido, porque no se oponen, sino tratan de buscar un camino de encontrar a las personas derechas para no perderles. Pero no hay una posición que se enfrente y dicen no lo queremos eso, tenemos otros rumbos con la sociedad, y es bien mal. Quizá para la perspectiva europea la historia uruguaya y latinoamericana es muy reciente, pero ustedes cómo ven el proceso que ha pasado después de las dictaduras en América Latina, el proceso que está llevando América Latina. No sé si sabemos lo suficiente para juzgar ese proceso. Digo, más allá, porque digo, hay historias diferentes. En Argentina se juzgó a los criminales, en Uruguay no, en Chile tampoco. Pero en Argentina también ha costado tiempo pero sí ha avanzado bastante. En mi opinión personal es muy importante que se juzguen esos crímenes no solamente para la familia de las víctimas y para los sobrevivientes, sino para toda la sociedad, porque hay que entender que no fueron dos lados opuestos que se pelearon, sino que hubo crímenes del Estado hacia sus ciudadanos, y que eso no puede ser porque dice a todos los ciudadanos que no se pueden arriesgar demasiado porque esos tiempos pueden regresar, o no sé, si no se trabaja esa historia, pienso, no sé, parece que soy pesimista, pero puede ser que una sociedad la tiene que volver a vivir. Parece que soy pesimista porque veo la situación europea, no sé. Y por eso quizás por eso es tan muy importante el proyecto que está aquí en Mercedes, que hay un espacio que hace visible lo que pasó y que da memoria a la gente que no está, y que la comisión logró involucrar a la gente de la ciudad y crear un discurso público también de la historia, y que así se mantiene vivo la historia y que no se olvide, y que se sigue avanzando con ¿cómo se dice? Sí, con trabajar con la historia y buscar justicia y verdad. Muchas gracias, muy amable.